Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le habla el profesor Franklin. Soy el profesor de razonamiento verbal del curso en el cual va a ser su dolor de cabeza. Quizás sí, quizás no, dependiendo de cómo ustedes lleguen a prestar atención. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Lastimosamente no podemos hacer la clase de manera presencial, pero por este medio trato de que al menos la esencia no acabe, no termine o mejor dicho, no sea distinta. ¿Sí? Voy a tratar de hacer un repaso de su archivo que anteriormente ustedes han hecho, ya me han enviado sus tareas también algunos, o la mayoría mejor dicho. Bien, voy a tratar de hacer un repaso. Obviamente va a ser enfoque a la teoría que ustedes han visto en la separata. Comenzamos. Segundo de secundaria, ¿verdad? Listo, vamos a ver, aquí están mis datos. Listo muchachos, comenzamos. Introducción al diccionario. Aquí hay un pequeño pensamiento, un sabías qué, por ejemplo, los que poseen el espíritu de discernimiento saben cuánta diferencia puede mediar entre dos palabras parecidas, según los lugares y las circunstancias que lo acompañen. Qué hermoso pensamiento. ¿Y sabrás por qué he puesto ese pensamiento? Aquí está mi imagen de presentación. Y ahora sí la tengo que eliminar. Sí. Vamos a proceder a lo siguiente. La palabra discernimiento, mira, lo he puesto como discernimiento. Pregunta, ¿qué entiendes tú por la palabra discernimiento? Bien, sí lo habrás escuchado cuando de repente vas a la iglesia o estabas yendo a la iglesia antes de la cuarentena, espero que haya sido. Siempre el padre Ángel, si los que son de Márquez, bien, el padre Ángel siempre decía, hay que discernir en pensamiento, ¿no? Discernir en pensamiento. Discernimiento tiene dos conceptos, o dos significados, mejor dicho. ¿Cuál sería la palabra separar? Y la otra sería diferenciar. Cuando yo digo separar o diferenciar, por ejemplo, bien, cuando yo digo separar es cuando digo separo frutas y verduras. Y cuando digo diferenciar, cuando diferencio entre las características de un conejo y una liebre. Bien, listo. Vamos con lo siguiente. Bueno, eso fue solamente una pequeña introducción básica acerca de esta palabrita que es muy importante que lo tengan claro. Ahora, en sus separatas les había colocado primero, antes del diccionario puse dos conceptos básicos, que eran la semántica y era la palabra. La semántica, bien, no voy a leer todo lo que está aquí porque en realidad es parte de un concepto, pero sé que de repente no lo habrás entendido y mi trabajo así es explicarte de qué quiere decir la semántica. Recordemos que ¿qué me faltó acá? ¿Algo me faltó? Claro, la tilde. Muy bien, la semántica. Bien, ¿qué llega a ser la semántica? Recordemos que la semántica es ¿qué cosa? El de, grupo de palabras. Grupo de palabras. El grupo de palabras. Es un grupo de palabras que prácticamente llega a ser un vocablo. Llega a ser un vocablo, ¿verdad? Listo. Ahora, llega a ser un vocablo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, ya tenemos concepto varios. Esa es la semántica. Prácticamente lo que te quiere decir que es el conjunto o grupo de palabras que pertenece a un vocablo. ¿Sí? Listo. Ahora, esa es la semántica. Bien. Ahora, de abajo dice la siguiente cosa que es palabra. Vamos a ver qué quiere decir palabra. Cuando decimos palabra, hacemos referencia aquí. ¿A quién decimos? Bien, a la combinación entre una consonante más quién, una consonante más vocal, ¿verdad? Más vocal. Una consonante más vocal. Era una consonante más vocal. ¿Sí? Más vocal. Ahora,
Recordemos que eso es la combinación entre una palabra, pero muy aparte de eso, bien, la palabra llega a ser también qué cosa, llamado como morfema, morfema. Y cuando decimos morfema recordamos al tema de morfología, que viene de morfología. ¿Y qué quiere decir la palabra morfología? Recordemos que la morfología, llega a ser el estudio de la estructura interna de las palabras, ¿sí? Prácticamente que su palabra base, o mejor dicho, su estudio base, llega a ser qué cosa, la palabra, que cual lo vamos a llamar también como morfema. Listo, muchachos, hasta ahí estamos teniendo un poco lo básico que es el diccionario. Mira cuántos conceptos que hace necesario explicar. Ahora, bien, antes de tocar el diccionario, mira. Bien, vamos a tocar el sentido denotativo y connotativo. Profesor, no entiendo ese concepto porque en realidad me confundió bastante. Cuando decimos sentido, cuando sentimos sentido denotativo, hacemos referencia a un hecho real. Hecho real. ¿Sí? Prácticamente a algo que existe. Bien, algo real. ¿Sí? Algo que tú lo vas a encontrar en el diccionario, lo vas a encontrar en un... O sea, prácticamente que es real. Pregunta, si yo digo la palabra mano, como es otro ejemplo, mano es un órgano, mano representa ¿qué cosa? ¿Qué cosa representa la mano? ¿Representa qué cosa? Un tacto también, ¿verdad? Listo. Ahora, pero cuando decimos la palabra, o mejor dicho, el sentido connotativo, bien, hacemos referencia a algo figurativo, figurativo. Y cuando decimos la palabra figurativo, estamos diciendo algo que no existe, bien, que es parte de la imaginación, o de una otra manera se entiende de que hace referencia a algo. Por ejemplo, si yo digo, dame una mano de plátanos, pregunta, ¿yo te voy a dar mi mano, mi órgano, o mi tacto humano, convertidas en plátano? No, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo una mano en plátano, sería un ejemplo de connotativo, porque es algo figurativo. ¿Sí? Fue algo figurativo. Por ejemplo, eh, María me rompió el corazón. Pregunta, si digo la palabra María me rompió, o la frase María me rompió el corazón, ¿realmente María puede romper mi corazón? ¿O es una expresión poética? Es una expresión poética. Entonces llega a ser nuevamente connotativo, ¿verdad? Connotativo. Pero si yo digo, por ejemplo, digo, mi perrito sufrió de un ataque al corazón. Pregunta, si digo mi perrito sufrió un ataque al corazón, ¿es porque realmente está enamorado? ¿Porque de repente Firulina le sacó la vuelta con Firulais? No, sí o no. Entonces estamos haciendo recordar de que en realidad parte de su órgano físico de su cuerpo, el perrito, sufrió un problema cardíaco, ¿verdad? Entonces, cuando es algo real, algo que realmente no se puede como jugar en doble sentido, llega a ser un solo concepto, ¿sí? Llega a ser connotativo, perdón, denotativo, ¿está bien? Y cuando es de manera de doble sentido, ¿sí? Cuando, por ejemplo, digo el perro de tu primo, si digo el perro de tu primo, puedo pensar muchas cosas, ¿sí o no, verdad? Puedo pensar en este caso que es la mascota del primo, o puede ser que estoy insultando al primo. Entonces, ¿qué sería eso connotativo? Listo, muchachos. Ya expliqué esa parte. Ahora recién nos vamos al diccionario. Muchachos, ¿qué es el diccionario? Recordemos que cuando decimos diccionario, muchas personas dicen que el diccionario llega a ser ¿qué? ¿Dónde nace la palabra diccionario? No te voy a dar en este caso la palabra griega para no hacerlo tan extenso ni tampoco tan aburrido, pero sí algo sencillo que de repente lo has escuchado en inglés. Vocabulario, ¿verdad? Vocabulario. Pregunta, cuando tu profesora te decía vocabulario, bien, ¿qué te decía cuando decía vocabulario? Es cuando te da un grupo de palabras, ¿verdad? ¿Entendiste? Grupo de palabras. Mira, mira.
semántica. ¿Viste? Ahora, pero luego, cuando estabas en primaria, y ahora cuando estabas hasta en primero el año pasado, ¿bien? ¿Qué te decía tu profesor o tu profesor de razonamiento verbal o comunicación o de repente también literatura? Cuando te mandaba a buscar palabras o significado de las palabras, ¿qué te decía? Te decía Juan, Pedro o Diego, ¿sí? Busca esta palabra, ¿bien? Busca en el diccionario. Listo, chicos. Cuando ustedes pasen a tercer grado de secundaria, recordemos que el diccionario, su manera técnica, formal o más erudita posible, se le dice también léxico. Léxico, me falta algo, la tilde, profe. ¿En dónde? ¿En qué vocal? En la letra E. Léxico. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, eso quiero que sepan. Entonces, más adelante, cuando nosotros nos lleguemos a ver, profesor, eso no está en mi léxico. ¿Está bien? No, por favor, no me digas diccionario y todo eso. Otra cosa es el diccionario, muchachos. Sé que estamos en una secundaria y una vez quiero aclararte. Los diccionarios, generalmente, ¿cuáles son los diccionarios que tú conoces? ¿Sí? ¿Cuáles son los diccionarios que tú conoces? Por lo general son el diccionario, vamos a ver, norma, ¿sí? Norma, ¿qué más? El diccionario, vamos, piénsame un poquito más. Ya, vamos a poner dos diccionarios que realmente tú más conoces, en los cuales yo te voy a decir cuál es el mejor. Bruño. Listo. Y me quedo con esto. Generalmente un diccionario recomendable es el diccionario de la RAE. Profesor, ¿el diccionario de la RAE? Sí. ¿Qué quiere decir, profesor, el diccionario de la RAE? Recordemos que la RAE llega a ser qué cosa, el concepto de Real Academia Española, ¿verdad? Listo. Bien, es un diccionario de la RAE. La RAE es una academia, es una institución española, que obviamente ve el tema de la corrección gramatical, si está bien escrito, si no está bien escrito, si se pronuncia así, si no se pronuncia así. Bien, listo. Un diccionario de la RAE tiene un costo entre 85 hasta 150 soles, dependiendo el año de la publicación y todo eso. Wow, profe, no tengo plata. Muy bien, pensando en tu economía, hijo mío, estoy diciéndote que estos dos diccionarios que tú ves acá son una opción para poder comprar. Wow, profe, pero recordemos que el Norma es un diccionario que actualmente es más caro que el Bruño. Si tú preguntas el costo del diccionario Norma, es casi, casi el doble, bien, por no exagerar, de un diccionario Bruño. Ahora, ¿cuál es el mejor profesor? ¿Este de aquí? Sí, este de aquí. ¿Qué cosa crees que sea? No, no es el mejor. No te recomiendo este diccionario. Te recomiendo este. ¿Sí? Te recomiendo este. ¿Y por qué profesor me recomienda esto? Porque el diccionario Bruño, primero, es el diccionario más económico. Bien, si de repente papito o mamita me está escuchando por ahí y está escuchando la clase, recordará que cuando estábamos en la época al presidente Alberto Fujimori, bien, cuando dio la campaña, sí, no fue política, fue un proyecto estudiantil que lanzó que era Cordelica. Algunos recordarán Cordelica. Siempre Fujimori nos regalaba cuadernos, lápices, lapiceros, Pelicán, todo que no pintaba nada Pelicán, y encima nos daba un diccionario, aparte de las hojabón, ¿no? Paquete de sueltas de hojabón, creo que era de 50 o 100 hojas, 50 hojas creo, y en las cuales cuando decíamos, veíamos el diccionario era Bruño, y podrás poner a prueba, papá, mamá, y tú también, hijo, que cuando tú has buscado un diccionario, un significado de una palabra que te mandasen a buscar, en Norma no lo encontrabas a veces, pero cuando vas a buscar diccionario en Bruño sí lo encuentras. Entonces, yo apuesto más por el Bruño, el más económico y el cual no tiene nada que envidiar a la RAE. Obviamente que la RAE tiene un 100% de efectividad y el Bruño tiene un 80%, un 80-85%, pero créeme que en realidad vale la pena. El Norma generalmente es muy costoso, invierte mucho en la carátula, pero pregunta, ¿tú quieres un diccionario que tenga muchas imágenes, que tenga una tapa dura o que tenga mayor bagaje lexical? En pocas palabras, que tenga más palabras con más significados. Tú quieres eso, ¿verdad? Entonces en Norma no te recomiendo Bruño. Eso es un tic a los youtubers para que tú lo puedas tener claro. Bien, vamos con lo siguiente. ¿Listo? Ahora, ya hablamos de que el diccionario es también denominado como léxico. Recordemos los tipos de diccionarios que en este momento existen en nuestro país, que más común es el Norma y el Bruño. Luego el diccionario de la RAE, pero lastimosamente el diccionario de la RAE es muy costoso. Bien, ahora vamos con la última parte ya para poder acabar, creo.
¿Sí? Sí, para poder acabar vamos con la última parte que es las abreviaturas. Bien, en las abreviaturas, muchachos, vamos a tener lo siguiente. Muchachas también. Vamos a tener lo siguiente. Recordemos que las abreviaturas van a estar presentes desde principio, desde el principio que encuentras ya el significado de la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué abreviaturas, muchachos? Recordemos que las abreviaturas están desde hace mucho tiempo, muchachos. Algunas abreviaturas incluso pueden ser reconocidas como raíces. Bien, raíces, o sea, son sido palabras que han derivado del latín al castellano. ¿Sí? Ahora, obviamente que estas abreviaturas, como tú ya lo sabes, son aquellas palabras que tienen una abreviación. Prácticamente son palabras, vamos a volver esta palabrita, suprimir. Suprimir, suprimir. Ay, ñañito, vamos a poner la palabra suprimir. Una pregunta, si te digo la palabra suprimir, ¿qué entiendes por la palabra suprimir? Recordemos que suprimir significa omitir. Y luego, ocultar. En este caso, las abreviaturas, ¿cuál tienen la función? ¿Ocultar o omitir? Bien, listo, ya escuché tu respuesta. Recordemos que en este caso sería la palabra omitir, ¿verdad? Omiten algunas palabras al momento que yo escribo. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra, esta te va a encantar. Tú conoces esta abreviatura, ¿verdad? Profe, sí, facilito, P, sí recuerdo P. Pero pregunta, ¿cómo se escribe en realidad? Porque es una abreviatura. Tú pensaste que sería la E de, etcétera, la T de y la C de, y no hay, ¿verdad? Entonces no es una sigla. ¿Qué cosa es una abreviatura? Es porque etcétera se escribe así. ¿Eh? Etcétera. Pregunta, ¿lleva tilde? Claro que papi. Pregunta, ¿en dónde lo voy a llevar? Excelente. Muy bien, hijo. Ahora, pum, puntito. Entonces, un ejemplo de abreviatura es para poder omitir toda esta palabrita que sigue, todas estas grafías que siguen, bien, que siguen en base a las palabras. Mira, dije una palabra, grafía. Señores, una pregunta. Si yo digo la palabra, si yo digo palabra, que lo había puesto por aquí, sí. También lo había puesto por acá, mira. Palabras, palabra. Pregunta, recordemos que una palabra, nuevamente pongo la palabra. ¿Qué más debemos saber las palabras? Que las palabras, ¿qué cosa tienen? ¿Tienen qué cosa? Vamos. Es la unión entre una vocal y una consonante, ¿verdad? O una consonante y una vocal. Pero pregunta, recordemos que en la palabra lo borramos. Y ahora voy a poner la pregunta. Una palabra que está compuesta por letras. Pregunta, ¿las letras qué cosas son? No me vaya a decir vocal y consonante, ten mucho cuidado. ¿Ah? ¿Sí? Que es verdad, pero no quiero repetir la misma palabra. Recordemos que a las letras también se le dicen grafías. Recordemos que a las letras también se le dicen grafías. ¿Sí? Y la grafías es la manera de que salen muchas palabras. Por ejemplo, la palabra or, grafía. ¿Viste? Mira, voy a borrar esta parte de aquí para que lo puedas ver mejor. Bien, ortografía. ¿Entendiste? ¿Qué quiere decir grafía? Letra, ¿correcto? Correcto, ¿no? Correcto. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, eso era la base de la explicación en base al tema de la clase pasada. Ahora, sé que tendrán muchas dudas en las cuales voy a tratar de resolverlo en el transcurso de estos días. Bien, ya en la otra semana, en la cual voy a hacer video y clase, ¿no? Al momento de dejarles una tarea. Chicos, las tareas no va a ser por día. Por ejemplo, si nos toca, como ustedes son segundo año de secundaria, nos toca 2 veces por semana. Eso quiere decir que en la semana vamos a llevar una clase, ¿sí? Vamos a llevar vamos a enviar una clase en las cuales yo voy a explicarles bien la primera parte del tema y en la segunda parte del tema va a llegar lo complementario y les voy a dejar recién la tarea. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener una tarea por semana, ¿sí? Según el horario, bien, según el horario que me han enviado
actualmente los colegas. No es el horario. Vamos a ver. Listo, muchachos. Según la ley de segundo año de secundaria, nos toca los días martes y jueves. Eso quiere decir que cuando yo mande un video los días martes, bien, los voy a enviar, los voy a hacer un video de la clase explicada, todo se puede hacer comprendible. Y el día jueves nuevamente se le envía otro archivo que es la continuación del tema. Y ahí recién en la última hoja les voy a dejar una tarea. Si la tarea la dejé el día jueves, ¿cuándo van a presentar la tarea? ¿El día martes? No. La tarea me van a presentar el día jueves. ¿Sí? Para que ustedes tengan tiempo, porque sé que no es mi único curso en el cual tienen tarea. Entonces, voy a tratar de que sea así. ¿Sí? De que sea jueves y martes. Si en todo caso se cambia la fecha, yo lo voy a describir en la fecha de la tarea al final. Al costado de la tarea voy a decir la fecha de entrega de la tarea. ¿Sí? Ahora, con base en la tarea, muchachos, tengamos mucho cuidado. Sé que había muchos problemas en el cual el momento de explicar, o mejor dicho, de hacer la tarea, en las cuales ustedes han tenido inconvenientes. Por ejemplo, en la parte final donde está la tarea, la gran mayoría ha impreso, ha llegado a imprimir ha estado imprimiendo, mejor dicho, los documentos sobre la tarea. Y yo en ningún momento he especificado en las opciones de desarrollo de que ustedes impriman el documento. Yo siempre he dicho que puedes resolverlo en un archivo Word. Si tú tienes una computadora, puedes resolverlo, pero si tú tienes bien la posibilidad de imprimir, lo puedes imprimir. Pero la segunda opción era que puedes resolverlo en una hoja. En una hoja. Yo no he dicho en ninguno de los casos, ni aquí, de que tú tienes que imprimir. En una hoja, puede ser una hoja bond o una hoja de cuaderno o un cuaderno que tú tengas. No especifiqué el cuaderno de este año o un cuaderno nuevo. Bien, y tienes que tomar una captura. ¿Qué quiere decir? Cuando digo captura es tomar una foto. Tomas una foto con el celular de papá o mamá, que tenga mejor definición, ¿sí? Y le tomas una foto y automáticamente tú lo envías al correo. Las capturas. Profesor, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me envíes la tarea. Bien, me especificas la tarea, qué es lo que has hecho. Profesor, envío que las fotos de mi trabajo que he hecho en base a la tarea de razonamiento verbal, pum. Y veo las imágenes, lo reviso y dijo, genial, hijo, gracias. Bien, si es que no respondo tu correo, tranquilo. Igual, con tal que lo hayas enviado, bien, será viable, no te preocupes. ¿Sí? Listo, hijo. Eso fue la tarea de la semana pasada, en cual aquí hemos visto unas pequeñas aclaraciones sobre el tema de las abreviaturas. Bien, aquí está, por ejemplo, la palabra de adjetivo y otras cosas más que de repente más adelante me voy a desplayar en la próxima semana. ¿Sí? Que tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y espero que hayan entendido un poco el curso el día de hoy, que les haya gustado. Y más adelante seguiré con más videos para que ustedes puedan lograr entender y así podamos poder continuar este estado de emergencia juntos. Cuídense chicos, nos vemos.